Bueno, hoy vamos a hablar sobre variedades diferenciales y una breve introducción al concepto de variedades diferenciales enmarcadas en este curso de caos y análisis no lineal de series temporales. ¿Por qué enfoco el tema de variedades diferenciales? Porque en el lenguaje de estudio de sistemas dinámicos la teoría de variedades juega un rol muy importante, al igual manera que lo juega, por ejemplo, en relatividad general. Bueno, ahora voy a esperar un ratito, voy a hacer una presentación de, de esto. Bueno, supongo que se debe estar viendo, esperemos un minuto que se presenta. Bueno, ahí estamos viendo el tema. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del conocimiento de geometría diferencial, pero un breve conocimiento del tema. No vamos a ahondar mucho en esto, si eso pueden verlo más bien, digamos, cuando en un curso de relatividad general. En este curso simplemente daremos una breve introducción para saber de qué estamos hablando. ¿Dónde nace la geometría diferencial? Un poco, digamos, la geometría diferencial nace en la cartografía, porque todos los conceptos que vamos a tener nosotros y que vamos a hablar son conceptos aparentemente cartográficos, el concepto de mapa, etcétera, el concepto de carta, el concepto de atlas, etcétera, todos nacen ahí, de la cartografía. En sí es una extensión de los estudios hechos de Gauss y Riemann sobre la geometría intrínseca de espacios abstractos. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es tratar de cartografiar el planeta Tierra todo en una sola carta. Después de esto es imposible por el conocido teorema de la bola peluda, que después voy a un poco comentar más adelante. Es decir, uno no puede transformar una esfera, la superficie de una esfera, mapearla, o sea, llevar una aplicación uno a uno a una carta, a una sola carta. Debe necesitar como mínimo dos. Este tipo de transformación de cartografiado de la esfera no conserva la distancia ni tampoco los ángulos, con lo cual muy poco me sirve si yo intentara hacer cartas navales. Entonces, para eso uno lo que tiene que hacer es usar varias cartas para poder cubrir toda la esfera. Entonces, una de las ideas fue la proyección de Waterman, que es una proyección que sí conserva la distancia y se conservan los ángulos rectos, por lo cual, fíjense que en este caso tengo varias cartas que sí son cartas de tipo euclídeo, o sea, cartas donde vale la geometría euclídea. En la esfera no vale la geometría euclídea, pero en cada una de estas cartas sí vale la geometría euclídea. Entonces, en una vecindad, por ejemplo acá, yo cuando hago el mapeado de esta vecindad sobre la carta, me queda hecho en una región. ¿Está? Entonces, el cartografiado de una superficie, ¿no?, que es lo que se conoce con el nombre de atlas, está compuesta por varias cartas. Rigurosamente hablando, ¿qué es una variedad? Una variedad en un espacio de n dimensión es un espacio de Hausdorff, tal que a cada P le pertenece a M, a la variedad, existe una vecindad, U de P, acá está la vecindad U de P, homeomorfas abiertos de Rn. Yo puedo encontrar un homeomorfismo de la vecindad de un punto de la variedad a una región de R, a una región subconjunto de Rn. A U de P y phi, a este hecho que yo voy de la variedad a la vecindad, es lo que se hace como carta coordenada. Es decir, que por cada vecindad yo tengo una distinta representación coordenada. O sea, lo importante es que la representación con el cambio de carta coordenada sea compatible. Después veremos cómo es esa compatibilidad.
En el caso contrario de que yo me voy de la región a la variedad, se lo llama parametrización. Esto es lo que se conoce con el nombre de parametrización. Mientras que si va de la variedad al subconjunto de Rn, es la función homeomorfa, y a todo este conjunto, a la vecindad y a la aplicación, se lo llama carta coordenada. Y a esto se lo llama la representación coordenada. Unos datos útiles a tener en cuenta: si yo tengo una carta coordenada, en este caso UDP, donde tiene un eje P, siempre puedo hallar otra carta coordenada, donde ahora defino la phi al homeomorfismo como el mismo phi de un punto Q menos el punto P, tal que el origen de esta carta coordenada corresponde al cero del homeomorfismo. Siempre eso lo puedo encontrar. Es una propiedad de los espacios que estamos usando. Entonces, dos cartas coordenadas que tienen en cuenta al mismo punto P y tienen distinto homeomorfismo, se dice que son compatibles si la intersección es distinto a infinito, es decir, que al menos contengan el punto P y una vecindad al punto P. Se define como atlas a la unión de todas las cartas coordenadas. Evidentemente, estas cartas coordenadas tienen intersección, por lo tanto, no son particiones de la superficie. No confundir carta coordenada con una partición. Las cartas coordenadas no son una partición de la superficie, porque la condición de partición es que esta intersección sea vacío. Entonces, la variedad M yo la puedo representar como la unión de todas las vecindades de los puntos de la variedad. Mientras que a todo esto, a la unión de todas las cartas coordenadas, es lo que se conoce con el nombre de atlas. Entonces, supongamos yo tengo dos cartas coordenadas compatibles que tienen el mismo punto P, y yo quiero hacer un cambio de coordenadas de la representación coordenada de la carta esta a la carta esta. Perdón, de la carta esta a la carta esta. Para eso primero voy y busco justamente esta que está acá, la representación de la carta coordenada, la representación P, que es por phi. Por medio de la parametrización yo puedo elevar un elemento de phi a la variedad y de acá bajarlo. Lo que es lo mismo que sería hacer la composición de estos cambios de coordenada. Entonces, el cambio de coordenada de esta representación a esta, que está haciendo como una especie de subida y bajada, ¿no?, con distintos homeomorfismos, esto es lo que se conoce con el nombre de cambio de coordenadas, y solamente intervienen las representaciones. No necesito saber qué pasa en la variedad. Entonces, una variedad es diferenciable si el cambio coordenado de representaciones es diferenciable. Esto es un sí, solo sí. Es decir, una variedad es diferenciable cuando todo cambio de coordenadas compatible son diferenciables. Esa es la definición de variedad diferenciable. Está más asociada a los cambios de coordenadas compatibles. Entonces, una notación. Esta notación de cambio de coordenadas es una aplicación diferenciable, ¿no?, como habíamos dicho antes, así que se tendrá el siguiente aspecto en un cambio de coordenadas. Entonces yo tengo coordenadas X en el viejo sistema, y en el nuevo sistema tengo coordenadas Y, que son funciones de las viejas coordenadas. Entonces yo tengo que cada nueva coordenada es una función de la vieja. Entonces, como es una función diferenciable, la matriz de cambio de coordenadas, que es esta, debe ser no singular. ¿Estamos? Entonces, todo cambio de coordenadas, el hecho que sea diferenciable y compatible, entonces da como condición de que la matriz jacobiana del cambio de coordenadas debe ser no singular. Entonces, el tipo de variedades que generalmente se usan en sistemas dinámicos son variedades de tipo generalmente compactas, no necesariamente.
Las variedades compactas son las variedades que evidentemente están acotadas. Yo las puedo acotar siempre, o sea, puedo incluirlas dentro de lo que se llama el radio de conjunto finito. Ejemplos de variedades compactas, por ejemplo, pueden ser orientables, como el caso del toro, riemannianas, como el caso de las esferas, puede ser no orientables, como el caso de la cinta de Mobius o la botella de Klein. Las variedades lorentzianas que aparecen en la relatividad restringida son variedades no compactas. Son orientables, pero no compactas. Generalmente el tipo de variedad que vamos a trabajar en este curso son variedades compactas. En el caso de las variedades riemannianas, pero como yo había dicho antes, está el teorema de la bola peluda. Es decir, yo no puedo, el teorema de bola peluda dice que ese teorema se demuestra a través de la topología. Yo no puedo de ninguna manera peinar una esfera sin que en algún momento me quede un pelo no peinado. Es decir, si yo intento peinar la esfera con todo flujo de congruencia radiales, esta es la definición de flujo de congruencia, que después lo vamos a ver bien, radiales, siempre me va a quedar un flujo singular. La única manera de peinar la bola es generando remolinos. Eso trae como un corolario de que efectivamente necesita como mínimo 2 cartas para poder generar un atlas de una superficie esférica. Acá coloco, por ejemplo, los 2 atlas. Eso se lo conoce con el nombre de proyecciones estereográficas. Hay distintos, tengo una estereográfica del polo sur, otra del polo norte, ¿no? Donde queda excluidos los polos. Un contraejemplo de eso es el toro. El toro, sí yo lo puedo peinar, por lo tanto lo puedo todo llevar a una sola carta, a una sola carta única. Ejemplo en los sistemas dinámicos, cuando uno describe las ecuaciones de la mecánica a través de la teoría de Hamilton, ahí un poco el sistema dinámico se mueve sobre un toro. ¿Por qué? Porque el espacio de las fases es un espacio simpléctico y todo espacio simpléctico es un toro de dimensión n. Por lo tanto, siempre puedo representar ese toro de dimensión n en una carta única. Es decir, el toro este marco del gato, yo lo puedo perfectamente hacer una inmersión en todo el toro sin que aparezca ningún tipo de singularidad. ¿Qué características tiene el toro? Bueno, justamente este hecho de trabajar así es lo que Arnold encontró después, justamente en unas aplicaciones finitas, o sea, aplicaciones finitas, o sea, a través de una matriz que se lo llama flujo de Anosov, encuentra que efectivamente este tipo de aplicación es recursiva, es decir, que al cabo de pasado un lapso de aplicaciones se vuelve a repetir la imagen anterior, como ustedes pueden ver acá. Bueno, este tipo de situaciones se lo llama situaciones recursivas. Tienen distintos periodos de recursividad. Y si uno observa acá, por ejemplo, en la interacción 5, uno diría que esto es una cuestión totalmente aleatoria, pero no es así, porque si uno aplica 5 o 10 veces más, encuentra que es un hecho coherente. A este tipo de mal llamada, esto sería como el caso de una encriptación de una imagen digital. Un ejemplo de aplicaciones de cifrado recursivo es la encriptación de imágenes digitales. Funciones diferenciables. Una función diferenciable en una variedad es una función que va de la variedad en los reales. O lo que es lo mismo, si yo tengo una parametrización, ¿no? Entonces yo tengo acá la parametrización de la variedad, ¿no? Y yo esa parametrización lo compongo con la función, entonces va de Rn en R. O sea, esta composición de la parametrización con la función es algo que va de Rn en R. Entonces, f es diferenciable en la variedad. Fíjense que acá acotar de que f
es diferenciable en la variedad que yo estoy usando si para toda carta perteneciente al atlas, ¿no?, esta composición es diferenciable. ¿Estamos? Entonces, esta función es diferenciable en la variedad M. Puede no serlo en otra variedad. ¿Estamos? ¿Entendido? Por esto acá es algo restrictivo a la variedad. Entonces, si uno tiene una función diferenciable, puede trabajar con lo que se llama funciones vectoriales diferenciables, ahora, que conecta regiones de una variedad con regiones de otra variedad. De una variedad M con una variedad N. Esto no es un cambio de coordenadas. Acá estoy conectando una variedad M con una variedad N a través de una función vectorial. Entonces, lo mismo que antes, tengo una parametrización que me lo sube, tengo la función esta, y después tengo el homeomorfismo que me lo baja. Entonces, ¿qué ocurre? F, esta es diferenciable si esta composición, yo tengo acá, phi de F, con phi a la menos 1, porque fíjense que phi a la menos 1 es esto. Lo compongo con F y después lo compongo con phi. Si toda esta composición que va de Rn en Rm es diferenciable. Entonces, esta función que va de m en n es diferenciable si esta composición lo es. Difeomorfismo. ¿Qué es un difeomorfismo? Bueno, un difeomorfismo, ya que habíamos definido lo que es una función vectorial diferenciable, si yo tengo una función que va de m en n, este es un difeomorfismo. Si f es diferenciable, en el sentido que vimos antes, f es biyectiva, y f a la menos 1 es diferenciable. Entonces esto me define lo que es un difeomorfismo entre dos variedades. Un tema muy importante, que es una extensión del concepto de derivada, es el concepto de espacio tangente, o lo que se conoce con el nombre de espacio contravariante. Entonces, supongamos que yo tengo dos funciones f y g de la variedad de los reales, tengo una carta, ¿no? Entonces, con esto me permite definir el concepto de vector tangente como una derivada. Bueno, algo que hay que explotar es lo que se llama representación cartesiana, justamente, es esta. Es la representación que yo tengo donde ahora tengo un conjunto de n funciones que me trasladan, que va de m los reales, donde cada una de estas m funciones lo llamo la representación, coordenadas. Bueno, esto es lo que se llama representación cartesiana. Entonces, un vector tangente se lo define de esta manera, donde en sí este vector tangente no es más que una derivada. Es la derivada que yo tengo acá de la función phi. Y los nu sub i que tengo acá, evidentemente, son los componentes de esta derivada en el punto este. Entonces, el vector tangente, o sea, este que pertenece a lo que después vamos a ver como, porque después definiremos como espacio tangente, se lo define de esta manera. Fíjense que yo ahora me estoy abstrayendo de la función en sí. Entonces, esto no es más que una derivada. ¿Por qué esto es una derivada? Porque cumple las propiedades de la derivada, que es lineal, ¿no?, para f y g, y es lipsiana. Entonces, esto es una derivada, y que a su vez tiene propiedades de vector. Por eso lo llama vector tangente. Entonces, al conjunto de todos los vectores tangentes alrededor de un punto, es lo que se llama espacio tangente en P. La dimensión del espacio tangente en P es n igual a la dimensión de M. No voy a demostrar que esto es así. Ténganme en cuenta de que eso es lo que corresponde. Entonces, en función de la definición de vector tangente, puedo definir lo que es el vector tangente a una curva. Y esa definición de vector tangente a una curva es lo que me define después a posteriori el concepto de campo de velocidades. Entonces,
yo tengo una representación local donde tengo acá la representación local de la curva. O sea, yo cuando hago lo mismo localmente en una carta, esta curva que está sobre la variedad, puedo tener una representación local a través de la función de homeomorfismo alfa, tengo la parametrización phi, tengo la parametrización alfa que me lo lleva, y esta curva va de m en los reales. Entonces, ahora, justamente yo tengo de f, ¿no? Yo con medio de phi a la menos 1, f, o sea, todo esto que está acá, por medio de phi a la menos 1, lo llevo a toda esta vecindad. Y phi por alfa no es más que justamente esta representación que tengo acá. Entonces, f, esto, es la representación esta, que me llevo todo esto para arriba, y que por medio de la parametrización alfa, porque la curva alfa es esta curva, esta es la parametrización que solamente vale para alfa, ¿no? Yo ahora la bajo acá. Esto es lo que se llama una representación local de la curva, que viene dada por esta expresión, ¿no? Entonces, lo que uno sabe generalmente es derivada ordinaria. O sea, yo lo que conozco son derivadas ordinarias. No conozco cómo derivar, no sé cómo derivar esta curva acá, pero sí sé cómo derivar esta curva acá. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Entonces, alfa, que va de R y en M, tal que alfa prima en T, en la parametrización T, es distinta a 0 en cualquier punto. Entonces, alfa prima de F, lo voy a definir de esta manera, como la derivada de T de phi de alfa, porque yo conozco derivar acá, pero no conozco derivar acá. Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es justamente aprovechar el concepto de campo vectorial, porque cuando yo uso la regla de la cadena, haciendo esta representación que tengo acá, me queda, aplicando la regla de la cadena, esto. Entonces, esto que está acá no es más que el campo vectorial. Son las coordenadas del campo vectorial para f. Y estas serían las componentes del campo vectorial. Entonces, el vector tangente acá de esto, ahora lo puedo definir de esta manera. Alfa prima, vector tangente, acá, lo voy a definir como el alfa prima, o sea, estas componentes que tengo evaluado en la curva, por los vectores del espacio tangente, por los vectores tangentes coordenados. Es decir, lo que estoy poniendo acá, estos son los vectores tangentes coordenados. Y esto me define lo que es un vector tangente a una curva en este punto que está acá, sabiendo cómo se hace acá. Bueno, así como definí el espacio tangente, puedo definir el espacio cotangente, que es el espacio de los diferenciales. Entonces, dado un espacio tangente, existe el dual, porque dado un espacio, ¿no? En álgebra lineal lo habrán visto, existe su dual, que se lo llama dual o cotangente, y se lo define de esta manera. Un elemento pertenece al dual si es una aplicación que va del espacio directo a los reales, tal que xp, dado un vector acá, cuando yo se lo aplico a esto, al diferencial, sería evaluar la derivada en f. O sea, sería evaluar el vector tangente en f. Esto es el diferencial de f. Esto se define como uno usa. Esta es la definición justamente de un elemento del espacio cotangente de f. Es decir, es lo que se conoce con el nombre de espacio covariante. El contravariante es el espacio tangente, el covariante es el espacio cotangente. Entonces, dado una coordenada, porque esta curva, este f, puede ser una curva coordenada que va de m en r, entonces un diferencial de coordenado
de acuerdo a esta definición, es el diferencial de xy. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo, por definición de espacio dual, lo afecte al vector coordenado, ¿qué va a ocurrir? Esto tiene que ser una delta de Kronecker, ¿no? Entonces, el diferencial de f ahora escrito en una representación coordenada, lo voy a escribir de esta manera. Tengan en cuenta que este espacio no es métrico, por lo que tanto el manejo de índices no requiere el tensor métrico. ¿Estamos? O sea, yo no tengo, ¿por qué no es métrico? Porque no tengo una métrica acá definida. Esta es una definición rigurosa del espacio cotangente. En el caso de tener una métrica, una variedad métrica que se lo llama variedades riemannianas, yo tengo una métrica, con lo cual la definición de espacio covariante es mucho más simple a través de la métrica. En el caso de no tener una métrica, como sería el ejemplo de los espacios simplécticos, la definición de espacio cotangente en el espacio simpléctico se tiene que restringir a la definición que uno conoce del álgebra lineal. Entonces, un tema muy importante que se usa es justamente la unión de todos los espacios tangentes y la unión de todos para definir lo que son los campos vectoriales. Es lo que se conoce el nombre de los fibrados. Entonces se llama fibrado tangente a la unión de todos los espacios tangentes de una variedad. Se llama fibrado cotangente a la unión de todos los espacios cotangentes de la variedad. Entonces, esto permite definiciones globales, porque hasta ahora lo mío era la definición de vector tangente a una curva, era una definición netamente local, porque yo necesitaba una representación local para poder trabajar. Esto lo puedo extender globalmente a toda la variedad, definiendo justamente los fibrados. Entonces, un campo vectorial es un elemento del fibrado tangente. Ese es un campo vectorial. Entonces, un campo vectorial, por ejemplo, puede ser el campo de velocidades. El campo de velocidades globales está definido en el fibrado tangente de la variedad. Flujo de congruencia y derivada de Lie. Yo no voy a entrar mucho en el tema de derivadas de Lie, por ahí me extiendo en el curso lo vamos a ver, se ve en el curso de relatividad general, pero acá meramente voy a comentar lo que es el concepto de derivada de Lie, que lo habrán visto en mecánica en tercer año. Entonces, se llama flujo o congruencia de un campo vectorial X, esto es un concepto global, a la curva solución alfa de MNR, tal que se verifique esta ecuación diferencial. Esto es una ecuación global. Fíjense que ahora la derivada, el tiempo, yo lo tengo representado como una coordenada del espacio, una coordenada del fibrado tangente. En una representación local me queda un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde esto es el campo de velocidades en la representación ordinaria. Entonces, la derivada de Lie se lo define dependiendo de si es una función, se lo define de esta manera. Si es un vector, es el conmutador, que es algo conocido, y si es un diferencial, a la cual yo le aplico la derivada de Lie, se lo define de esta forma. Entonces, una función es una constante de movimiento en el flujo de X, en el flujo de congruencia, si y solo si la derivada de Lie es igual a 0. Esto me permite definir a mí lo que se llaman constantes de movimiento globales. Un tema que tiene su cierta importancia en el tema de análisis de sistema dinámico es el cálculo exterior. El cálculo exterior se lo define a través de lo que se llama el producto exterior, que es parecido a un producto vectorial. Se define como producto exterior de dos elementos pertenecientes al fibrado cotangente. Yo tengo dos vectores pertenecientes al fibrado cotangente, por eso es el producto exterior de componentes del fibrado cotangente,
se lo define de esta manera. Este es el producto tensorial. ¿Qué propiedades tiene el producto exterior? Bueno, que el producto exterior es anticonmutativo, no es asociativo, ¿no? Es, a su vez, si yo tengo, estos son elementos que son constantes, es lineal respecto de cada una de las variables, por lo tanto es una función bilineal totalmente antisimétrica, y en el caso de que yo tengo dos elementos del espacio cotangente que son los mismos, este producto exterior es igual a cero. Ejemplo de producto exterior, por ejemplo, es el impulso en el espacio de Minkowski. El impulso en el espacio de Minkowski se lo define de esta manera. Si este es el campo de velocidades en el espacio de Minkowski, entonces la energía cinética, ¿no? No es más que el impulso, que es un elemento de un vector covariante aplicado al vector contravariante, que es la velocidad. Esto me define el concepto de la energía cinética en el espacio de Minkowski. Otro ejemplo es el tensor de Faraday del campo electromagnético. El tensor de Faraday del campo electromagnético acá está definido. O sea, acá aparecen elementos del campo eléctrico y magnético, pero el campo electromagnético, su conjunto, se lo define a través del tensor de Faraday. Entonces, uno puede definir, así como define el concepto de diferencial, como componente del global del fibrado cotangente, también puede definir, y el producto exterior, también se puede definir la derivada exterior, que es una derivada que va del fibrado cotangente al fibrado cotangente. Y se lo puede definir dependiendo de dónde es aplicado, que tiene las siguientes propiedades. La derivada exterior de un campo escalar no es más que esto. Una diferencial ordinaria, donde estos son componentes, son diferenciales que hemos visto acá. O sea, que hemos visto acá. A ver. Acá está. Este es local, este es un diferencial local, donde acá aparecen las componentes de las covariantes de las coordenadas, pero acá es global. Esto es global. La derivada exterior de un producto exterior depende de las dimensiones del producto, pero tiene una propiedad lipsiana que depende de la dimensión del espacio en el cual están contenidos estos vectores covariantes. Y segunda propiedad, que la aplicación dos veces del diferencial es igual a cero. ¿Dónde tiene su utilidad esta? Es justamente en el teorema la definición global del teorema de Stokes, porque la diferencial en el interior yo tengo una diferencial, esta integral acá del diferencial de omega es la integral en el manto de omega, en el manto de B de la variedad de esta. Entonces, esto es una forma cerrada. Sí, solo si esta integral es igual a cero, lo que es lo mismo, el diferencial de omega es igual, sí, solo si el diferencial de omega es igual a cero. Entonces se dice de que esta forma exterior, este vector covariante, es conservativo. Decir que es conservativo esto es decir que esta forma es cerrada. Un ejemplo de esto en el caso del vector de Lorentz, porque justamente el vector, yo diferenciando el vector de Lorentz obtengo el vector de Faraday. Y el vector de Faraday, diferenciándolo otra vez, es una forma cerrada, ¿no?, en el espacio de Minkowski. En cambio, el diferencial del vector de Faraday conjugado, o sea, lo que sería el vector de Faraday, digamos, el vector de Faraday dual, el diferencial del vector de Faraday dual no es una forma cerrada y da justamente la ecuación esta, que es una forma de representar la ecuación de Maxwell. Estas dos en una forma compacta de las ecuaciones de Maxwell.
forma global. En el caso de variedades riemannianas o métricas, entonces, M, los flujos isométricos, M permite definir flujos de congruencias que son flujos isométricos. Es decir, yo puedo definir la variedad de flujos que son isométricos, en el sentido de que la derivada del I de la tensor métrico en un campo vectorial que me define los flujos de congruencia es igual a 0. Entonces, yo lo quiero mismo decir de que la métrica se conserva en los flujos isométricos. Si eso es así, entonces la variedad es una variedad riemanniana, que es como las variedades que se usan en relatividad general. Son variedades de tipo riemanniana. Entonces, si es riemanniana, existe una métrica, que esa métrica es un tensor dos veces covariante, que se lo define de esta manera. Entonces, ese tensor, si yo tengo acá la velocidad contravariante, me permite definir lo que se llama el módulo de la velocidad, definirlo de esta manera. ¿No? Y para terminar, vamos a ver un ejemplo de cambio de, justamente, del hecho de cambio en un espacio métrico, por ejemplo, un espacio, yo tengo una métrica en coordenadas esféricas, ¿no? Esto que tengo acá es la métrica en cuestión. Y esta es su representación métrica contravariante, que evidentemente no es más que la inversa de esta, ¿no? Fíjense que ahora la inversa de esta es esta. Entonces ahora voy a convertir un tensor que evidentemente es contravariante, un B contravariante, en un B covariante. Y fíjense que ahora me aparece totalmente diferente. Entonces el vector covariante no es el traspuesto del contravariante como ocurría en las variedades lorentzianas, porque la variedad lorentziana tiene un tensor métrico que es el tensor de Minkowski con unas características muy particulares. En general, esto no pasa en todas las variedades métricas. Un ejemplo es este. Entonces, un vector covariante no es el traspuesto de un vector contravariante. Otro ejemplo de espacio métrico son las coordenadas de Riddler de los sistemas acelerados. Por ejemplo, yo tengo acá un espacio de Minkowski, es este, métrico, un espacio de Minkowski plano, hago un cambio de coordenadas a otro espacio de Minkowski, donde ahora me va a aparecer la curvatura del tiempo, porque fíjense, este espacio no tiene curvatura de tiempo, este sí tiene curvatura de tiempo, y esa curvatura de tiempo es debido causada a la gravedad, porque este espacio es euclídeo en la configuración, pero el espacio-tiempo es curvo. ¿No? Y acá estoy parametrizando estas curvaturas que tengo acá. Bueno, este espacio-tiempo curvo, donde ahora tengo estas curvas, son hipérbolas ahora, donde aparecen justamente las posiciones, los valores de tiempo constantes, y acá aparecen las trayectorias de los medios materiales. Estos son los que se llaman los haces de luz. El valor del tensor métrico ahora en este espacio de Riddler, voy tomando con C igual a 1, tiene esta forma. Fíjense que la curvatura aparece en el tiempo, pero no aparece en el espacio. Bueno, y entonces acá finalizamos esto que corresponde a teoría de variedades. Después la clase que viene continuaremos con otra cosa. Bueno, voy a cortar la grabación.